Fala galera do canal, me chamo Julien. No vídeo de hoje veremos que a Bolívia militarizou sua fronteira para impedir que brasileiros e peruanos comprem produtos e alimentos por lá. É uma história assim bem estranha, mas já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Era uno de los que proponía militarizar las fronteras. Se ha visto que se están llevando los productos porque sí está subvencionado, pero también al mismo tiempo porque, claro, como ya no tenemos dólares en el mercado, estamos un poco... está la gente cambiando al dólar paralelo, ¿no? Entonces así se cambian las fronteras. Y ahora quiero comentarle que yo estuve en Argentina el año pasado y la verdad es que fue lo máximo porque en ese momento Argentina estaba súper barata. Era justamente porque el valor de su moneda había caído. Y creo que es un poco lo que está pasando ahora con nosotros. De acá se están llevando las cosas para allá porque nuestra moneda ha tenido una devaluación frente a los que están con los dólares, ¿no? Sí, Jorge, son varios los factores que inciden en la toma de esta decisión que ha asumido nuestro presidente. Principalmente, primero, garantizar la economía de la población boliviana, que se ha visto enormemente afectada por esta actividad del contrabando a la inversa, ¿no? Si bien es cierto, el contrabando de ingreso de productos afectan a la industria nacional, afectan a nuestros empresarios, a nuestros productores, porque anteriormente los precios de los productos, no solamente argentinos, sino también brasileros, peruanos y chinos y de otros países, tenían un precio relativamente menor al precio de productos nacionales. Por lo tanto, se fue construyendo una especie de una costumbre o una cultura en el boliviano de privilegiar lo extranjero, ¿no? Comprar siempre lo extranjero porque se consideraba que lo argentino, lo brasilero, era mejor que lo nacional. Es importado, ¿no? Yo consumo producto importado. Y eso fue afectando pues a la industria nacional, a nuestra producción, que se vio mermada ante esta arremetida del contrabando, y por eso también en esos momentos los empresarios, los industriales, los productores clamaban lucha contra el contrabando porque afectaba a la industria nacional. Hoy la situación está a la inversa, el contrabando a la inversa, precisamente porque pese al incremento de precios que tenemos en el mercado interno a raíz de una crisis global, a raíz de que en el mundo entero, Jorge, Soraya, los productos, los servicios se han incrementado. Ya no es lo mismo comprar, tú lo decías, un quintal de harina, por ejemplo, que costaba entre 140 a 160 bolivianos, hoy está por encima de los 240 bolivianos, ¿no? Entonces ya no es lo mismo comprar producto extranjero, producto importado de contrabando. Había las ferias del contrabando, por ejemplo, en Tarija, en Cochabamba, en varios lugares, donde la gente participaba, compraba los productos porque eran más baratos que los nuestros. Hoy son los nuestros que están más baratos que los productos importados, y eso está provocando una salida masiva de productos, especialmente el arroz, ¿no? Lo que ha provocado que hoy el precio del arroz estemos pagando en el mercado privado a un precio internacional, ¿no? Al mismo precio que hoy está en el Brasil o que está en la Argentina. Lo propio ocurre con la carne de res, la carne de cerdo, la carne de pollo, el huevo, los combustibles que están saliendo al Perú, que salen a la Argentina, que salen al Brasil, y cuando se quedan en el mercado local, el precio es alto, porque el comerciante mayorista, el intermediario, privilegia llevar la producción a las zonas fronterizas, y si lo deja en el mercado interno, lo deja a un precio alto. ¿Esta medida va a hacer bajar el precio, entonces? Claro, entonces, Jorge, lo que sucede es que, primero, que no tenemos una normativa, ¿no?, de lucha contra el contrabando a la inversa, porque nos hemos abocado a trabajar normativas. Al otro contrabando. Al otro contrabando. Entonces, ¿No es parecido? No es parecido porque uno ingresa y al ingresar al territorio nacional ya es contrabando cuando no es una importación legal. En cambio, ¿cuándo es el contrabando a la inversa? Cuando sale. Pero cuando sale ya está en otro territorio. Por lo tanto, ahí tu jurisdicción no alcanza. Es decir, no puedes claro, ir al Perú o al Brasil. Puedes ejercer dentro del territorio nacional. Pero... Gonzalo, ¿cómo les ha caído este anuncio del presidente a los exportadores? Bueno, es muy importante precisar
dos elementos en esta coyuntura. Uno es la formalidad y dos es la institucionalidad. Yo escuchaba atentamente al viceministro hablar sobre el tema de las ferias del contrabando que él había visto en varios lugares, y cuando vemos y escuchamos de un contrabando a la inversa, también estamos hablando de otra vez la informalidad. Nosotros como exportadores, obviamente, estamos dentro de lo que es el sector formal y vemos con demasiada preocupación ambas actividades. Cuando hablamos del contrabando de entrada, veíamos de que mucha gente en Bolivia que vive del empleo formal se veía afectado. Hemos tenido muchas empresas que han cerrado sus operaciones en nuestro país, han tenido que irse del país porque efectivamente el contrabando los ha asfixiado, y hemos visto estas imágenes repetidas de la fuerza que tiene esta informalidad cuando vencen a las Fuerzas Armadas, vencen a la policía, vencen a la institucionalidad misma constituida por la aduana. Hoy día nosotros estamos demasiado preocupados porque otra vez nos vemos en una situación fuera de la institucionalidad. Yo no sé si es un rol de las Fuerzas Armadas establecido en nuestra Constitución Política del Estado. Yo no sé si nuestros conscriptos están lo suficientemente capacitados como para valorar qué es contrabando, qué es un tránsito regular, quién es un especulador y quién no es, quién está transitando con un alimento o con un producto en el territorio nacional para abastecer de una región a otra. Son elementos que preocupan, no sé, a gente de otras latitudes. O sea, yo no sé si es que el ejército tiene la capacidad de cubrir 600 kilómetros, y si es que hoy día sí pueden, ¿por qué no pudieron el año pasado, el año 2000, el año 2005, etcétera, hasta el año 2023? Y permitimos inclusive que se publiciten las ferias del contrabando, ¿no? O sea, realmente una aberración en nuestra realidad. Entonces, a mí me preocupa eso, a mí me preocupa que efectivamente las Fuerzas Armadas, sin ser una función encomendada, sin estar capacitada, pueda lograr el control de nuestros alimentos que se van afuera. Si lo logran, realmente va a ser algo muy, muy beneficioso para el país. Muy bien, muchas gracias. A ver, viceministro, se han expuesto varias cuestionantes aquí relacionadas directamente con la capacidad de los militares, y yo también decía lo mismo al iniciar este programa. Tenemos 6.900 kilómetros de frontera, es enorme. ¿Cómo cubrimos esa cantidad de frontera con tremendos países que nos rodean, ¿no? Brasil y Argentina, de las economías más importantes de la región, Chile, es decir, Perú, estamos rodeados de vecinos que tienen una producción que dista mucho de nuestra economía. ¿Cómo se cuida eso? Sí, Jorge, primero decirle al expresidente de la Cámara de Exportadores de que tiene que estar tranquilo, ¿no? No tiene que preocuparse porque las exportaciones están garantizadas. No se va a afectar en absoluto la exportación, como él decía, formal. Esta es una medida debido a que hay una actividad informal. El contrabando es una exportación informal, ¿no? Es una exportación ilegal porque no está autorizada. Pero ¿y cómo saben, cómo se identifica un exportador formal de un...? Porque tienen documentos, ¿no? Que están autorizados tanto por las cámaras como también por el Viceministerio de Comercio Exterior. Es decir, cuando tú quieres exportar, primero tienes una empresa legalmente inscrita en el CEPREC, ¿no? Y tienes tus actividades y tienes toda la documentación para exportar. Segundo, él hace mención a una preocupación referente si las Fuerzas Armadas
están o no están capacitadas para realizar este trabajo. Habrá que referirse a la propia Constitución Política del Estado, que señala que las Fuerzas Armadas, si bien es cierto, tienen que garantizar la soberanía del país, pero también menciona en el ámbito político y económico, es decir, asegurar la soberanía en el ámbito político y económico del país. Ahora, por otra parte, no vas a poner a un soldadito ahí en el puesto fronterizo. Va a ser un equipo multidisciplinario entre la aduana, Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, SENASAC, la policía, el ejército, en algunos lugares autoridades municipales, quienes vamos a ser parte de esta lucha frontal contra el contrabando a la inversa. Viceministro, pero hay varios caminos de herradura, Sí. sabemos que no, o sea, no van por los Y puestos además autorizados. es bien caro esto, ¿no? Y además es extensa nuestra frontera, ¿no? Como decía justamente. ¿Cuánto Gonzalo. tiempo podemos financiar esta cantidad de gente? Mira, Jorge, se tiene ya identificado todos los puntos fronterizos, especialmente con el Perú, el Brasil y la Argentina, que han sido ya identificadas hace varios meses atrás por el COE, que es el Centro Estratégico de Operaciones, que son parte del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. Entonces, no es un tema nuevo, sabemos por dónde se tiene que operar y actuar, lógicamente no lo vamos a describir por un tema de estrategia, pero sí se tienen identificados estos puntos que no son precisamente las carreteras principales, son Claro. carreteras Ya identificadas. ya identificadas, sabemos cómo están operando para sacar el ganado vivo, por ejemplo, para sacar la harina, el arroz, el azúcar. Simplemente necesitamos allí esta decisión que ha asumido el presidente para que se pueda realizar los controles respectivos y que estos sean permanentes. Queremos compartir con ustedes y con la audiencia. Hemos salido a las calles para consultarles sobre este tema. ¿Le parece bien a usted que se militaricen las fronteras para evitar que salgan productos a otros países de manera ilegal? Sí, yo creo que sí, es una forma de cuidar nuestra producción, sí, evitar de esa manera el contrabando. Excelente, muy bien. Esto es, pero con el que los militares necesariamente tendrían que ir a las fronteras a poder controlar, ¿no? Porque si los militares no van a ir, sí va a salir los contrabandos, todo. Y es más, los policías más tendrían que ir. También tendríamos que realizar una comisión específica para que acompañe. Claro, sería bueno. Sí, estoy de acuerdo. Claro, porque tienen que cuidar la frontera, pues es su fin, su finalidad, ¿no? Estaría bien, sí, claro. Los policías tienen que cuidar a los ciudadanos, los militares en las fronteras, ¿no? Y claro, tendría que ser lo más correcto. Hace años deben salir, no recién, hace unos 50, 60 años. En todo caso, la responsabilidad de los militares es mucho más evidente en las fronteras que dentro de la ciudad, donde no cumple ninguna função muito relevante. Eu acredito que esse seja um tema bastante sensível. Quando se trata de contrabando legal, tudo bem, quantidades exorbitantes sendo mandadas para o Brasil, caminhões e mais caminhões, trens, eu sei lá o que, sendo mandado para o Brasil sem nenhum tipo de jurisdição, aí eu fico um pouco mais calado. Só que, vou dar um exemplo bastante claro, no caso do Brasil e Argentina, muitos argentinos saem de lá para comprar produtos no Brasil, porque é mais barato, simplesmente porque o preço na Argentina está exorbitante, eles preferem comprar no Brasil. No caso, os brasileiros que compram na Bolívia, pelo mesmo motivo, eles simplesmente estão proibidos de comprar simplesmente por ser brasileiros. Eu sei que no Brasil existe um certo limite até onde o argentino pode comprar, se não me engano. Posso estar enganado, mas eu acredito que existe um certo limite. No caso de Brasil e Bolívia, também existe esse certo limite ou não? Porque, como foi dado o exemplo, já ocorreu o contrário por muitos e muitos anos. Eles pegavam produtos brasileiros e vendiam lá na Bolívia, sendo certo ou não, pagando imposto ou não. Era isso que acontecia e o Estado era conivente. Ele simplesmente liberava, fazia vista grossa, e isso se manteve por muitos e muitos anos, por décadas e décadas. E agora que está acontecendo o contrário, o Estado foi lá e simplesmente ele fechou a torneira de uma forma assim conclusiva. Então, eu acho um tema bastante sensível. Eu sei que muita gente vai concordar, outras vão discordar. Eu preciso da opinião de vocês, até para formar uma opinião própria, porque eu preciso entrar um pouco mais nesse assunto para conseguir compreender mais. Porque, pelo menos a priori, eu acho bastante sensível tudo isso. Então, deixe seu comentário aqui embaixo.
colabore nessa discussão, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu!